tomar, va a leer y va a dar su explicación verbal del tema. Sobre estos artículos es que se va a trabajar en la evaluación que de 19 a 19:30 se va a hacer y que está colgada también en el coso. Entonces, vamos a Escobar Rodríguez, Gabriel Martín. Sí, sí, aquí estoy. Bueno, el artículo 457. 457, perfecto. Dame un segundito, lo estoy abriendo. ¿Lo estás viendo? Lo estoy abriendo, sí. 457. Será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiera conocimientos especiales en alguna ciencia o actividad técnica especializada. Eso no, bueno, respondí yo. ¿Cuál es tu interpretación? Que cuando es necesario analizar un caso, por ejemplo, que el juez tenga que analizar algo y esté fuera de lo que él conozca, necesita llamar a un perito para que él haga una prueba y diga lo que verdaderamente pasó ahí. Bueno, entonces el juez, por el principio iura novit curia, quiere decir que el juez solamente sabe de derecho. En el caso acá de la construcción, por eso lo dedicamos exclusivamente a esta prueba pericial. En la construcción, la prueba principal para demostrar la responsabilidad o deslindar la responsabilidad del ingeniero es la prueba pericial, ¿cierto? Porque el juez no sabe de construcción y sabe de toda la ciencia de la ingeniería. Consecuentemente, entonces, cuando ha controvertido la responsabilidad civil o profesional del ingeniero, el juez va a llamar un perito. ¿Está entendido? Perfecto. Bueno, está Cardoso Martín Néstor. Cardoso Martín Néstor. ¿Está? Sí, profe. ¿Ya? Cardoso Martín Néstor. Sí, sí, sí. Listo. Lee el artículo 458. Perito consultores técnicos. La prueba pericial es... ¿Te escucha? Sí, sí, te escucho bien. Sí. La prueba pericial estará a cargo de un perito único designado de oficio por el juez, salvo cuando la ley especial establezca un régimen distinto. Bueno, ahí pasa al último párrafo, que es, o sea, leo yo nomás, cada parte tiene la facultad de designar un consultor técnico. Bueno, acá en la prueba pericial, esto quiere decir el perito, que es el perito oficial, ¿no es cierto? Y cada parte puede designar un consultor técnico. Eso se designa, se propone cuando se ofrecen los puntos de pericia, la especialidad del perito, etcétera, que vamos a ver seguidamente. El perito es oficial, es a quien va a estar a cargo de la pericia, el que va a hacer la pericia. Los consultores técnicos son facultativos para designar por las partes. ¿eh? La parte puede designar o no puede designar. Y los honorarios del consultor técnico integrará la condena de costa. O sea, quien pierda el juicio tiene que pagar todos los gastos del juicio, ¿no es cierto? Entonces, el perito es una persona imparcial. El consultor técnico no. El consultor técnico asesora a la parte que la designó, ¿no es cierto? Siempre. Yo soy el actor, o sea, siempre yo soy el comitente, ustedes son los constructores, el ingeniero. Yo le hice un juicio a ustedes porque se derrumbó una ruina de la construcción. Entonces, en su momento, cuando se ofrecen las pruebas, yo ofrezco la prueba pericial, donde en ese momento vamos a ver que voy a designar la especialidad del perito, que va a ser en construcciones, voy a proponer los puntos de pericia, es decir, para que informe el perito por qué, cuáles son las causas que se derrumbó o hubo ruina en esa construcción. Y en ese momento voy a tener la facultad
de designar un consultor técnico donde vea, tenés que poner nombre, domicilio, etc. Eso será trasladado a la otra parte, a ustedes, que son los demandados, entonces ustedes pueden aceptar o no los puntos de pericia, ofrecer otros puntos de pericia e impugnar por improcedente esos puntos. Tienen también la facultad de designar el consultor técnico. Entonces, en la pericia hay dos personas o dos funciones muy importantes. El perito oficial y el que está a cargo de la pericia. Y los consultores técnicos. El perito oficial es una persona que es lo que dijimos, es imparcial. Por eso se lo puede impugnar, se lo puede recusar al perito. Y los consultores técnicos no, porque el consultor técnico va a asesorar a cada parte. O sea, a mí, soy el actor, y a ustedes, los demandados. Entonces, queda claro que en el juicio la pericia está a cargo del perito. Antes se llamaba perito de parte, ahora con esta técnica legislativa más enfocada, se llama consultor técnico. Bueno, seguimos. ¿Interpretaron? Bueno, está Arrúa Eugenia Susana. Arrúa Eugenia Susana. Está Aguayo Siam Laila Florencia. Presente, doctor. Sí. Bueno, lee, Laila Florencia lee el artículo 459, que sí. Puntos de pericia, artículo 459. Al ofrecer la prueba pericial se indicará la especialización que ha de tener el perito y se propondrán los puntos de pericia. Si la parte ejerciera la facultad de designar consultor técnico, deberá indicar en el mismo escrito su nombre, profesión y domicilio. La otra parte, sí. ¿Continúo? Sí, entonces ahí, cuando se ofrece la prueba, ¿no es cierto? Generalmente se hace la demanda, se contesta la demanda, ahí queda trabada la lista. No se pueden modificar los hechos. Si yo dije que la construcción se derrumbó por deficiencias materiales, eso no puedo variar. ¿Por qué? Porque usted al contestar la demanda van a contestar sobre ese tema. Si yo varío, se va a violar la defensa en juicio y el debido proceso que está garantizado por la Constitución. Entonces, ¿qué hace la demanda? Yo digo, ¿no es cierto?, la demanda que se derrumbó la casa. Le hago la demanda a ustedes y sobre que la casa se derrumbó porque no se ocuparon los materiales pertinentes para ese tipo de construcción. O sea, se vulneró la solidez del edificio y eso fue la causa de la ruina. Entonces ustedes van a contestar. Y en la contestación van a ofrecer también, van a aceptar o no la prueba pericial. Y ahí van a ofrecer puntos de pericia que yo puse, los van a impugnar o los van a ampliar. Y van a ofrecer el consultor técnico, ¿no es cierto? Que van a tener que poner domicilio y nombre. Bueno, seguí leyendo. La otra parte, al contestar la vista. La otra parte, al contestar la vista que se le conferirá conforme al artículo 367, podrá formular la manifestación a que se refiere el artículo 478 o, en su caso, proponer otros puntos que a su juicio deban constituir también objeto de la prueba y observar la procedencia de los mencionados por quien la ofreció. Si ejerciese la facultad de designar un consultor técnico, deberá indicar en el mismo escrito su nombre, profesión y domicilio. Si se hubiesen presentado otros puntos de pericia, la procedencia de los propuestos por la parte que ofreció la prueba se otorgará el traslado. Entonces ese artículo establece que cuando yo ofrezco la prueba, digo la especialidad que va a tener el perito. En el caso, damos un ejemplo de derrumbe de la construcción. Entonces yo voy a decir que se derrumbó la construcción porque no se ocuparon los materiales apropiados, o sea, se vulneró la estabilidad del edificio y
eso fue la causa de la ruina. Entonces, yo voy a proponer los puntos de pericia, voy a decir que el ingeniero, el perito que establezca por qué razón se derrumbó la construcción. Y entonces voy a ofrecer el consultor técnico que es facultativo. Como reiteramos, el perito es oficial, que es imparcial. Consultor técnico asesora a cada parte, lo que antes se más llamaba perito de parte. Y entonces se le da traslado a la línea de cumplimentar el debido proceso y la defensa del juicio. Entonces ustedes ahí van a contestar si es procedente o no, si van a decir que van a ampliar los puntos de pericia que yo ofrecí, van a ofrecer el consultor técnico. Bueno, seguimos el artículo que sigue, es el 460. Está Soria Gonzalo Martín. Soria Gonzalo Martín. ¿Está Soria Gonzalo Martín? Bueno. ¿Está Rousseau Sol Paula? Rousseau Sol Paula. Sí, profe. Listo. Lee el artículo 460. Dale. Determinación de los puntos de pericia, plazo. Contestada la vista que correspondiera según el artículo anterior o vencido el plazo para hacerlo, en la audiencia prevista en el artículo 360, el juez designará al perito y fijará los puntos de pericia, pudiendo agregar otros o eliminar los que considere improcedentes o superfluos, y señalará el plazo dentro del cual el perito deberá cumplir su cometido. Si la resolución no fijase dicho plazo, se entenderá que es en 15 días. Bueno, entonces en el artículo anterior dijimos que yo hago la demanda por responsabilizarlo a ustedes, yo siempre el comitente, ustedes son los conductores, que se arruinó, hubo ruina del edificio por problemas de materiales inadecuados y que se violentó entonces la solidez del edificio. Ustedes van a contestar la demanda y entonces yo en la demanda voy a proponer la prueba pericial, donde voy a establecer la especialidad del perito, los puntos de pericia, y voy a designar al consultor técnico poniendo nombre y domicilio. Como reitero una vez más, el consultor técnico es facultativo. Ustedes, a los fines de complementar el debido proceso y la defensa del juicio, cuando conteste la demanda, van a decir si consideran procedente o improcedente la prueba pericial. En su caso, van a impugnar los puntos de pericia que yo ofrecí y van a ampliar los puntos de pericia, ¿no es cierto?, que ustedes consideren necesarios. En esa oportunidad también van a designar consultor técnico estableciendo nombre y domicilio. Está lo que Sol leyó en este artículo, donde dice que el juez designará al perito. El perito se designa por sorteo, o sea, a tiempo se llama a inscripción de perito. Generalmente las cámaras de apelaciones invitan a los consejos o colegios profesionales de ingenieros, arquitectos, de inversores, etcétera, para que se inscriban en tal plazo los que quieren ser peritos. Eso se envía a la Cámara y se establece entonces ahí una lista de peritos. Esa lista de peritos se distribuye por todos los juzgados. Entonces ahí se sorteo público, ¿no es cierto?, donde pueden participar las partes, y ahí sale un perito y un suplente. Entonces también el juez, ahí entonces se designa al perito. Entonces el juez ahí va a designar los puntos de pericia. ¿En base a qué? En base a los puntos de pericia que ofrecí yo al iniciar la demanda, en base a las impugnaciones y ampliaciones que hicieron ustedes al contestar la demanda. Y entonces el juez tiene la facultad de ampliar o quitar los puntos que sean impertinentes, y entonces va a establecer los puntos de pericia y va a establecer el plazo en el cual se tiene que hacer la pericia. En el caso que por omisión no establecer el plazo, son 15 días. Bueno,
seguimos el artículo anterior. El artículo 461. La que acá sorteamos también. Belesic, Dayana Micaela. ¿Está? Belesic, Dayana Micaela. Belesic, Dayana Hola, Micaela. profesor. Sí, ¿Eh? sí. Bueno, lee el Hola. artículo. Sí, lee. 461, profesor. Sí. El consultor técnico. Consultor técnico reemplazado por parte que lo designó. El reemplazante no podrá pretender una intervención que importe retrogradar la práctica de la pericia. Los honorarios del consultor técnico integrarán la condena en costas. Bueno, ¿se acuerdan quién? Pues se la repito para que vayan entrando. Yo hago la demanda, en la demanda yo ofrezco la prueba pericial, yo soy el actor, le demando a ustedes porque la construcción era deficiente y se derrumbó por defectos en los materiales. Ustedes contestan la demanda, donde también tienen la facultad de establecer si consideran pertinente o impertinente la pericia. En su caso, modifican, proponen modificar los puntos de pericia, ampliar o considerarlo impertinente. Y en ambos casos se designa al consultor técnico. Entonces el juez, en base a lo alegado por ustedes, por mí y por ustedes, establece los puntos de pericia, sobre el cual el perito va a establecer. Entonces el consultor técnico es una facultad que tiene el actor, o sea, el demandante, y una facultad que tiene el demandado, que serían ustedes de designar. No es obligatorio. ¿Y quién paga el consultor técnico? Va a integrar la condena en costa. O sea, yo pierdo el juicio porque la casa se derrumbó por un caso fortuito, ¿no es cierto? Que hubo un terremoto, que no dependía de ustedes, entonces ustedes mostraron que la casa se derrumbó no por defectos no materiales, sino porque hubo un caso fortuito, o sea, un terremoto, y ustedes no tienen la culpa. Entonces ahí yo pierdo el juicio, tengo que pagar a mi abogado, tengo que pagar al abogado de usted, tengo que pagar al perito, tengo que pagar a mi consultor y tengo que pagar al consultor de ustedes. Eso quiere decir. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, correcto. Bueno, Sí. seguimos. Si quiere hacer una pregunta, dicen, ¿no? Profe, ¿puede decir cuándo sería que no procede? ¿No procede quién? Cuando no procede, o sea, se dice que no procede la demanda. No, no, eso es la sentencia, o sea, yo hago la demanda, ustedes contestan la demanda, porque el proceso bilateral, a los fines de complementar, como digo, la garantía constitucional de defensa, juicio y del debido proceso, entonces yo digo que se derrumbó la casa por defectos materiales. Ustedes se defienden, prueban que no, que fue un terremoto, que no, los materiales eran adecuados, que respondían a la característica, a la solidez, la característica física, etc. Entonces ahí después entra, ahí se graba la demanda. Con lo que yo digo y con lo que ustedes se defienden, se establecen los hechos. Y esos hechos entran en la etapa de prueba. Después entonces en base a determinado proceso hay alegatos donde se valoran las pruebas. Y en base a lo alegado y probado por las partes, el juez resuelve. Entonces ahí va a decir que la casa se arruinó por un terremoto. Que estaba de acuerdo, se va a basar ahí, por eso que la pericia es importante. La única forma, como decimos, de demostrar o eximirse la responsabilidad o eximirse responsabilidad en los temas de la construcción es por la pericia. Bueno, entonces ahí, cuando el que pierde el juicio, el juez va a decir que no hubo responsabilidad de ustedes, que la ruina fue causada por un terremoto y que el perito estableció que los materiales fueron los apropiados para la solidez y duración del edificio. ¿Quedó claro? ¿Quedó Sí, claro? profe.
Sí, sí, gracias. Bueno, al contrario. Bueno, ahora, San Pedri, Daniela Carolina, ¿está? San Buenas Pedri, tardes, doctor. Sí, estoy presente. bueno, ¿sería tan amable en leer el artículo siguiente? Sí. Bueno, acuerdo de partes, artículo 462. Antes de que el juez ejerza la facultad que le confiere el artículo 460, las partes de común acuerdo podrán presentar un escrito proponiendo perito y puntos de pericia. Podrán Bueno, asimismo designar consultores técnicos. recuerda que antes ustedes, yo la demanda, establecí los puntos, la especialidad que iba a tener el perito, los puntos de pericia, designé consultor técnico. En la contestación, ustedes impugnaron los puntos de pericia, ampliaron los puntos de pericia, y antes que el juez resuelva, ¿no es cierto?, sobre los puntos de pericia y el perito, se pueden poner de acuerdo. Ustedes, eso nunca ocurre, ¿eh? Eso es más difícil, viste, que, bueno, porque es muy controvertido el tema. Yo en mis 45 años de abogado nunca vi que de común acuerdo se hayan establecido perito y punto de pericia. Entonces, pero existe la posibilidad de que entre ustedes, los demandados, y yo, el actor, establezcamos el perito y los puntos de pericia. Y podemos en ese momento establecer los consultores técnicos. ¿Quedó comprendido? Bueno, ahora Cristaldo Héctor Daniel está. Cristaldo Sí, sí, Héctor Daniel. sí, acá estoy. Listo. Lee el artículo que sigue. Si el perito lo solicitare dentro del tercer día de haber aceptado el cargo y si correspondiere por la índole de la pericia, la o las partes que han ofrecido la prueba deberán depositar la suma que el juzgado fije para los gastos de diligencia. Dicho importe deberá ser depositado dentro del 5º día, plazo que comenzará a correr a partir de la notificación personal o por cédula de la providencia que lo ordena. Se entregará al perito sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva respecto a las costas y del pago de honorarios. La resolución solo será susceptible de recurso de reposición. La El falta perito tiene, bueno, el perito tiene dos derechos. Uno, a cobrar los honorarios, ¿cierto? Porque esto no es gratis. Por eso acá ustedes van a ganar mucha plata. Hay ingenieros que se dedican exclusivamente a pericia en los lugares donde existe mucha construcción. Y el otro es el anticipo a gasto. Ustedes no tienen por qué cargar, ¿no es cierto?, con los costos que significan una pericia. Por ejemplo, si se tienen que hacer, ustedes necesitar gastos extraordinarios para realizar la pericia, entonces ustedes dentro del tercer día, los plazos son perentorios. Ustedes aceptaron el cargo, vamos a ver cómo acepta el cargo. Van al juzgado y firman ante el oficial primero que aceptan el cargo. Dentro de los 3 días siguientes tienen que pedir anticipo a gasto. Al 4º día ya perdieron el derecho y tienen que hacerse cargo ustedes de los gastos. Porque los términos son perentorios e improrrogables. Entonces, las sanciones que ustedes piden es un anticipo de gasto, no es anticipo honorario. Se llama un anticipo de gasto. O sea, los gastos que usted necesita para realizar no es anticipo honorario, tienen que justificar. Y usted tiene excesivamente, entonces el juez va a reducir a los justos límites. Una vez que designa al juez el importe, si la parte que ofrecieron las pericias no depositan dentro del 5º día, pierden la pericia. Consecuentemente, pueden perder el juicio. Bueno, seguimos. ¿Quedó claro? López Leandro Andrés, ¿está? López Leandro Andrés. Sí, presente, Tito, doctor. lee el artículo que sigue. Artículo 464, idoneidad.
Si la profesión estuviese reglamentada, el perito deberá tener título habilitante en la ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada a que pertenezcan las cuestiones acerca de las cuales deba expedirse. En caso contrario, o cuando no hubiere en el lugar del proceso perito con título habilitante, podrá ser nombrada cualquier persona con conocimiento en la materia. Bueno, entonces acá, ¿qué quiere decir? Ustedes van a ser ingenieros, entonces ustedes desplazan a cualquier perito que, porque la materia de construcciones, que van a ser ingenieros con incumbencias, ¿no es cierto?, en los temas de construcción. Entonces ustedes desplazan a cualquier otro que no tenga título. Pero en el caso de que en un lugar muy lejano exista se derrumbó una pared, o sea, una construcción de poco monto, y ahí los lugares poblados donde existen ingenieros quedan lejos, no se justifica que un ingeniero recorra semejante gasto para ir a ese lugar. Entonces, puede ser un idóneo. O sea, los requisitos del perito, ¿cuáles son? Dijimos. Primero, que es imparcial. Y el segundo, la idoneidad. Acá, respecto a la idoneidad, ¿no es cierto?, fuera de la materia que nos ocupa, yo no conozco que exista especialista en tasación de joyas con título universitario. Y a veces se hacen pericias en tasación de joyas. Entonces, el único requisito es la idoneidad. Las partes pueden impugnar la falta de idoneidad del perito. ¿Quedó claro? Los requisitos del perito son la imparcialidad y la idoneidad. Bueno, ¿quedó claro? Correa Constanza. ¿Está? No está Correa. Sandoval Leandro Joaquín. Sí, profe, estoy. Listo. El artículo que sigue. Artículo 469. El perito aceptará el cargo ante el oficial primero dentro del tercero día de notificado de su designación. En el caso de no tener título habilitante bajo juramento o promesa de desempeñar finalmente el cargo, se lo citará por cédula u otro medio autorizado por este código. Si el perito no aceptare o no concurriere dentro del plazo fijado, el juez nombrará otro en su reemplazo de oficio y sin otro trámite. La Cámara determinará el plazo durante el cual quedarán excluidos de la lista los peritos que reiterada o injustificadamente se hubieran negado a aceptar el cargo o incurrieran en la situación prevista por el artículo siguiente. Bueno, acá ustedes están tomando mate con su novio o su novia. Viene el oficial de justicia, le trae una cédula y dice, se le notifica a ustedes, se le hace saber a ustedes que los autos caratulados tanto, sobre daño y perjuicio por derrumbe de una obra, ha sido asignado perito. Entonces ustedes, y ahí le va a decir el juzgado y el domicilio del juzgado, tienen que concurrir dentro del tercer día, o sea, cuenta los días a partir del otro día y son 3 días hábiles. Si ustedes no van dentro del tercer día, al cuarto día, ya el juez considera que no aceptaron el cargo y nombra a otro y puede sancionarlo con la exclusión de la lista que dijimos de peritos, o sea, cómo se designan los peritos. Entonces, el Superior Tribunal de Justicia invita a los consejos o colegios profesionales de la profesión de ustedes, ingenieros, arquitectos, agrimensores, etcétera, y invita a que se inscriba para perito en tal periodo, por ejemplo, para el año que viene, 2021. Entonces ustedes van y en el plazo ese se inscriben, el consejo, el colegio profesional eleva al Superior Tribunal de Justicia o de esa jurisdicción y ahí se establece la lista de peritos. Esa lista de peritos se distribuye en todos los juzgados y de ahí se sortea el perito. Entonces han salido sorteados ustedes. Entonces, como le dije, golpea el oficial de justicia y usted dice, ¿quién es, señor? Soy el oficial de justicia, le vengo a traer una notificación. A ver qué dice. Se
Gracias a ver usted, por escrito, ¿no es cierto? Está que los autos que tal contratan han sido designados peritos. Entonces ustedes tienen que concurrir al juzgado dentro del tercer día. Al cuarto día ya están fuera de la ley y pueden ser sancionados con la exclusión por determinado tiempo en la lista de peritos. ¿Comprendieron? Y se acepta ante el oficial primero directamente, ustedes que van a tener título. El que no tiene título, bajo juramento o promesa de decir verdad. Bueno, ¿interpretaron? Bueno, entonces ahora, Sí, profesor. ahora vamos a Miño, Iván Alejandro. ¿Está Miño, Iván Alejandro? Miño, Iván Alejandro. ¿No está? Olivares, Carlos Enrique. Sí, profe, presente. Listo, lee el artículo que sigue. Artículo 470, remoción del perito. Todo perito será removido del cargo cuando se niegue a prestar declaración, no se presente de manera correcta o renuncie sin motivo razonable. El mismo será multado y deberá pagar en caso de que las partes lo reclamen, además de que se pierden los derechos a cobrar honorarios. Por otra parte, el juez nombrará otro en su lugar. Bueno, es el artículo 470. Sí. Entonces, ustedes no aceptaron el cargo en tercer día, son removidos automáticamente. Y cuando renunciaron sin motivo, ustedes un día se despertaron mal, ¿no es cierto?, que durmieron mal y renuncian sin causa justificada. Entonces, van a ser removidos del cargo. Podrán ser sancionados como establece y perderán el derecho a cobrar honorarios. Bueno, ¿interpretaron? Ahora. Sí, profe. Bueno. Martínez Sofía Lara, ¿está? Sí, profe. Listo, sería tan amable en leer, Sofía. Sí. Práctica de la pericia, artículo 471. La pericia estará a cargo del perito designado por el juez. Los consultores técnicos, las partes y sus letrados podrán presenciar las operaciones técnicas que se realicen y formular las observaciones que considere pertinentes. Bueno, entonces, esto quiere decir que, como dijimos, diferenciamos, y retiro porque es importante, el perito es imparcial y idóneo, porque es el perito oficial, ¿no es cierto? Imparcial, porque puede ser recusado por las causas que se recusan al juez, dice. No puede ser ni amigo, ni enemigo de una de las partes, ni tener interés en el juicio, ni etcétera. Entonces, la pericia estará a cargo del perito oficial, el perito. Los consultores técnicos y las partes, o sea, y los sus letrados, o sea, sus abogados, pueden presenciar las operaciones y formular las observaciones que se consideran pertinentes. Y deberán presentar el dictamen en la misma forma que presenta el perito y en el mismo plazo del perito. ¿Preparo? Sí, correcto. Listo. Ahora, esto está destinado a alumnos de la Facultad de Ingeniería que no tienen conocimientos previos jurídicos, ¿no es cierto? Pino Fernando Alberto. ¿Está? Pino Fernando Alberto. ¿No está? Bueno. Rimer César Ariel. Rimer. Sí, sí, lo escucho. Lo escucho. Listo. Lee el artículo que sí. Presentación del dictamen. Artículo 472. El perito presentará su dictamen por escrito, con copias para las partes.
en el cual contendrá las explicaciones detalladas de las operaciones técnicas realizadas y los principios científicos en los que se funde. Los consultores técnicos de las partes, dentro del plazo fijado al perito, podrán presentar por separado sus respectivos informes, cumpliendo con los mismos requisitos que se le impuso al perito. Bueno, entonces acá, estas son las formalidades. Se presentará por escrito. Estamos en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, porque es una universidad nacional, ¿no es cierto? Cada provincia regula el procedimiento del perito. Pero estos son los principios generales de la... Entonces, presentará por escrito, con copia para las partes. Si no presentan con copia, se le intima que presenten las copias, y si no, se le devuelve el dictamen. Ustedes estuvieron trabajando 10 días full time, dejaron todo haciendo el dictamen y no cursaron, no tuvieron bien la materia de legislación con el doctor Díez, y se olvidaron de presentar las copias. Le intimaron y no presentaron las copias. ¿Y qué pasó? Le devuelven el dictamen. Que tiene por no presentado. Tienen los honorarios y tienen responsabilidades civiles. Entonces, pero ustedes presentan en tiempo y forma y con copia del dictamen. En el mismo término, los consultores técnicos, dentro del mismo plazo que fijó el juez, y si el juez no fijó plazo, son 15 días hábiles, deben presentar por separado, independientemente del dictamen oficial, el dictamen de ustedes cumpliendo los mismos requisitos que el perito. ¿Quedó claro? Claro, gracias, doctor. Niño, Florencia, Aymara, ¿está? Sí, profe. Listo, sería tan amable en leer el artículo que sigue. Del dictamen del perito se dará traslado a las partes, que se notificará por cédula. De oficio o a instancia de cualquiera de ellas, el juez podrá ordenar que el perito dé las explicaciones que se consideren convenientes en audiencia o por escrito, atendiendo a las circunstancias del caso. Si el acto se cumpliere en audiencia y los consultores técnicos estuviesen presentes, con autorización del juez podrán observar lo que fuere pertinente. Si no comparecieren, esa facultad podrá ser ejercida por los letrados. Si las explicaciones debieran presentarse por escrito, las observaciones a las dadas por el perito podrán ser formuladas por los consultores técnicos o, en su defecto, por las partes dentro del 5º día notificadas por el Ministerio de la Ley. La falta de impugnaciones o pedidos de explicaciones u observaciones a las explicaciones que diera el perito no es óbice para que la eficacia probatoria del dictamen pudiera ser cuestionada por los letrados hasta la oportunidad de alegar con arreglo a lo dispuesto en el artículo 477. Cuando el juez lo estimare necesario, podrá disponer que se practique otra pericia o se perfeccione o amplíe la anterior por el mismo perito u otro de su elección. El perito que no concurriera a la audiencia o no presentare el informe ampliatorio o complementario dentro del plazo, perderá su derecho a cobrar honorarios total o parcialmente. Bueno, entonces acá tenemos que el perito presentó el dictamen en tiempo y forma, con las copias, etcétera, con todas las formalidades. Los consultores técnicos hicieron lo mismo, con los mismos requisitos que el perito. Entonces eso se da traslado a las partes. El informe del perito y el informe del consultor técnico de ustedes me dan traslado a mí. Y ustedes también se les corre el traslado del informe pericial y de mi consultor técnico. Entonces ahí se abre la etapa de las aclaraciones o las impugnaciones. Y que puede ser por escrito o en audiencia. Yo ya le había explicado por la experiencia, ¿no es cierto? Más de 45 años de abogado. O sea, el perito que es imparcial, idóneo, como dijimos, presentó el dictamen, donde dijo que el derrumbe fue por un terremoto y que no fue por deficiencia de materiales, ni la solidez, ni se puso en peligro la solidez del edificio por los materiales. Consecuentemente, son
ya estoy sabiendo que voy a perder juicio. Como dijimos, voy a tener que pagar mis abogados, los abogados, ustedes, el perito, el consultor técnico, usted y el consultor técnico mío. ¿Eh? Consecuentemente, yo para embarrar la cancha, como se dice vulgarmente, voy a pedir explicaciones, pero voy a pedir explicaciones verbales. ¿Por qué? Porque voy a decir que por la inmediatez del proceso, etcétera, conviene, por la complejidad de la causa, etcétera, y el juez, amparándose y ajustándose al debido proceso y la defensa del juicio, va a establecer que las explicaciones se hagan verbalmente. Entonces ustedes no están acostumbrados, como dijimos, a ese ambiente de juzgado. Yo voy todos los días al juzgado, estoy acostumbrado a ese ambiente. Estoy inmunizado. Y ustedes no. Ustedes ven las películas esas en televisión, donde son los juicios orales, etcétera, esto es lo mismo. Y acá, mi abogado va a empezar a poner nervioso al perito, haciendo preguntas capciosas, como para confundirlo, para poner en duda el valor del dictamen, o sea, va a buscar las contradicciones que ustedes puedan cometer en esas explicaciones técnicas. Y si ustedes, yo vi, por mi experiencia les cuento, por eso tienen que mantener la calma siempre, la objetividad y la paciencia. Y vi muchos peritos que salieron disparando de las audiencias aplicativas de la, porque lo acosaban el juez, y el juez le ponía orden, como dice, ponía orden en la sala, y el juez, el abogado que va perdiendo el juicio, empieza a decir que se está vulnerando derecho de defensa y el debido proceso, etcétera. Bueno, eso cuestiones de los abogados. Por eso que ustedes tienen que mantener la calma y sostenerse y ampliar con el mismo respaldo científico y técnico y explicando todas las operaciones científicas que hicieron para llegar a esas conclusiones, mantenerse en eso y para evitar que se contradiga. ¿Interpretaron? ¿Interpretaron? Sí, profe. Sí, claro. Sí, correcto. Bueno, Yurkevi Rodrigo, ¿está? Yurkevi Rodrigo, ¿está? ¿No está? Está sin internet, profe. Yurkevich. Ah, bueno. Entonces, después la evaluación, todo lo que está sin internet, que hagan durante la semana. Está ya colgado. Sosa Matías Miguel, ¿está? Sosa Matías profe. Miguel. Sí, profe. Listo. El artículo que sigue. ¿A vos te tocó fácil? Dale. 474. Sí. Cuando el objeto de la diligencia pericial fuese de tal naturaleza que permita al perito dictaminar inmediatamente, podrá dar su informe por escrito o en audiencia. En el mismo acto, los consultores técnicos podrán formular las observaciones pertinentes. Bueno, esto quiere decir que, como ese ejemplo primero que di, en una localidad muy apartada, suburbana, muy rural, se designó por el derrumbe de un muro sencillo, se designó a un idóneo, o sea, un albañil con mucha experiencia, ¿no es cierto?, en la localidad y de idoneidad reconocida. Entonces, es fácil, se cayó el muro porque no tenía cimiento. Entonces, quiere decir, se puede dar el dictamen inmediato. Y en el caso que hubieran consultores técnicos, se procederá de la misma forma. ¿Interpretaron? ¿Ya? Bueno, después el artículo 475, o sea, de oficio a pedido parte, el juez podrá ordenar la ejecución de plano, el inciso 2 de exámenes científicos, tercero, la construcción de hechos, y el artículo 4, digo así porque es todo muy sencillo eso. El artículo 476 se pueden hacer consultas científicas y técnicas. Y acá lo que importa es el artículo 477. Nosotros pasamos, ¿viste? Vamos al artículo 477, que es
la eficacia probatoria del dictamen pericial. ¿Quién? Maidana Edith Abigail, ¿está? Maidana Edith Abigail. Estoy presente. Listo, lee el artículo 477. Ok. Artículo 477. Eficacia probatoria del dictamen. La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados, conforme a los artículos 473 y 474, y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca. Bueno, entonces, el dictamen pericial no obliga, pero el juez, para apartarse del dictamen, tiene que fundamentar muy bien, ¿cierto? Y por eso, ¿en qué se basa la eficacia probatoria del dictamen? Primero, en la competencia del perito. El perito, ¿no es cierto?, es una persona con una trayectoria intachable, idoneidad, recontra probada, hizo posgrado, y se destacó por grandes obras, con un mérito total en todos los campos de acción que trató. Eso es un tema. Y lo fundamental, los principios científicos en que se basa. El dictamen pericial no es la opinión de ustedes. Yo pienso, no, yo no pienso nada. Esto está respaldado en tales principios y de acuerdo a tales operaciones realizadas para llegar a las conclusiones que se han pedido. Y que tienen que estar en concordancia con la aplicación de las reglas de sana crítica, son la evaluación del conjunto de todas las pruebas. Como en el caso que teníamos, ¿no es cierto?, que la casa yo demandé porque se destruyó por deficiencia de los materiales o materiales usados inadecuadamente, y ustedes demostraron que los materiales, se demostró, ¿no es cierto?, por el perito de ustedes, los materiales apropiados para la solidez y durabilidad del edificio, y que se destruyó porque hubo un tornado que superó todas las condiciones meteorológicas previsibles. Consecuentemente, esa es la sana crítica. Y después está las observaciones formuladas. Por eso yo le decía que el abogado que está perdiendo juicio, o la parte que está perdiendo juicio, va a llamar a explicaciones verbales al perito para tratar de confundirlo y que las contradicciones puedan dudar de los resultados de la pericia. Bueno, hemos concluido y a partir de las 7 tienen esa evaluación, ¿no es cierto?, sencilla, y que van a iniciar ahora y que después entonces daremos el resultado con la anterior. Muchas gracias y hasta la próxima clase. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Ahora tienen la evaluación. Bueno, profe. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias, muy amable a ustedes.